Cada domingo, llenos de alegría, llenos de emoción, se reúne la comunidad cristiana a celebrar algo que para el mundo es increíble, y es que el Hijo de Dios, el Hijo del Padre Eterno, ha resucitado y está vivo en medio de nosotros, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, el que tenía que venir al mundo, que Él es la resurrección y la vida, que en Él está puesta toda nuestra esperanza, que Él es lo más grande que ha pasado en la historia del mundo. Desde el instante de la creación, nada más grande ha pasado que la encarnación del Hijo de Dios, que la Pascua del Señor. Cristo que sufrió, que murió, que entregó la vida, que murió amando y que al tercer día resucitó y está vivo entre nosotros. Esto es lo que en este domingo 18 nos proclama la palabra de Dios. En la segunda lectura, donde llegamos al final de la lectura de la carta a los Colosenses, nos recuerda que el bautismo es el principio de una vida nueva y que compromete a seguir con una conducta pura, una conducta digna de ser vivida en Cristo resucitado. Si de verdad Cristo ha resucitado, si yo de verdad creo que Él es el Señor, mi vida tiene que quedar transformada radicalmente. El contenido de la fe creída, el asentimiento de fe a la revelación de Dios, es una fe que tiene que celebrarse. Esto es lo que estamos haciendo en este momento de la liturgia dominical. Y esta fe que se celebra es una fe que se tiene que vivir. Es la pedagogía que sigue el catecismo de la Iglesia Católica. Y esta fe se convierte en oración y en alabanza. Por eso, el libro del Eclesiastés, de una manera muy específica, centra el tema de la liturgia de este domingo, cuando nos dice el Sirácida, el libro del Eclesiastés, que quiere recoger las enseñanzas de los antiguos sabios de Israel sobre la inutilidad de las riquezas materiales, de lo absurdo que es apegarse al dinero, a los bienes terrenos, a la cuenta del banco, al tamaño de la casa, porque al final, como dice un proverbio judío, ¿de qué te sirve ser el más rico del cementerio? Pero sobre todo es el Evangelio en este capítulo 12 de San Lucas, donde Jesucristo desarrolla una verdadera catequesis sobre el uso de los bienes materiales. Y esto a raíz de una aparente pregunta que podría parecer inofensiva, cuando le preguntan sobre el reparto de una herencia. Y ante el Señor tenemos que plantearnos el lugar que tienen los bienes materiales en mi vida y la actividad económica. ¿Qué significan las riquezas en mi vida? ¿Cuántas veces me he reconocido como una persona avara y codiciosa? ¿Cuántas veces he puesto mi confianza en los bienes materiales, que me da, por cierto, un estatus social, un reconocimiento, me da poder, me da dominio sobre otros? ¿Qué dice el Evangelio de hoy sobre las relaciones laborales justas, el uso de los bienes que son de todos, el abuso de los propios bienes, porque algo sea mío no quiere decir que pueda hacer lo que me dé la gana? Y darnos cuenta, por otra parte, en sentido positivo, cómo los bienes materiales son un medio para vivir con dignidad, que nunca pueden ser un fin en sí mismos, que no lo pueden ser de ninguna manera. Por eso para nosotros la celebración de este domingo nos recuerda que todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente, que los bienes son de todos, que no los poseemos de manera absoluta. El Evangelio, como la primera lectura, lo que quieren hacer es relativizar la importancia de los bienes materiales. Qué fácil es juzgar a una persona, su valía, su importancia, por su apariencia externa, por el coche que conduce, por el barrio en el que vive, por el lugar en el que veranea. En nuestra vida, en nuestra sociedad, todos estos se han convertido en auténticos absolutos. La codicia se ve en los políticos, se ve también en la Iglesia, lamentablemente. Es como el reverso de lo que es el núcleo esencial del mensaje de Cristo, que ha venido a comunicarnos que somos hijos de Dios. Precisamente la sencillez de vida, el despojo, el abandono,
la renuncia a los bienes materiales, el vivir con austeridad, con sobriedad, el tratar de vivir cada vez con menos, el ser cada vez menos dependientes de esos bienes materiales, nos recuerda que en el fondo el que es hijo, el Hijo de Dios, no necesita de nada porque todo lo tiene recibido de su Padre. Esto es precisamente lo que produce la codicia en el hijo pródigo. El hijo pródigo le dice al padre que se va, pero se va con sus bienes y le pide al padre su parte de la herencia, porque le interesan los bienes de Dios, pero no le interesa su padre. Dios lo que quiere comunicarnos, el Padre lo que quiere comunicarnos en su Hijo Jesucristo, es que todos hemos nacido, como decía la carta a los Colosenses, para ser hijos de Dios, para que nuestro Padre, que nos cuida y que nos protege, pueda ejercer su providencia y su paternidad, para que seamos engendrados, gestados cada día en el seno del Padre y en el vientre de la Madre Iglesia. Y si Dios es mi Padre, y si Él cuida de mí, si yo lo tengo todo en Él, ¿para qué necesito asegurarme la vida como si fuese huérfano? Por eso, de aquí la importancia de hacerse como niños, para confiar en el Padre, que sabe lo que necesitamos, y que nos dejemos cuidar, que nos dejemos criar por Él. Mirad los lirios del campo, las flores, mirar todos los bienes de la tierra, la hermosura que Dios ha revestido en cada una de ellas, y sin embargo no valen nada comparado con nosotros. ¿Cómo Dios se va a olvidar de mí? Lo dice preciosamente ese canto que tantas veces he citado de las Madres Carmelitas, y a mí tanto me ha llegado al hondo del corazón. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante me deja de cuidar, deja de velar por mí. Si a una humilde flor sabe tu Dios cuidar tan bien, ¿con qué infinito amor no cuidará de ti? El pecado del hombre rico de la parábola es que no se ha hecho como un niño, porque ha atesorado fiándose de sus propios bienes en vez de confiar en el Padre. Por eso la clave de la liturgia dominical, la clave de la palabra de Dios de este domingo, la tenemos aquí. Aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Por eso este hombre es calificado como necio. Cuánto rico necio hay en el mundo y cuánto rico necio hay en la Iglesia y cuánto eclesiástico necio hay o religiosa necia, porque hemos puesto nuestra confianza en los bienes, en nuestra autosuficiencia o en el poder. Su absurda insensatez, que consiste en olvidarse de Dios y buscarse apoyarse en lo que posee, creyendo que va a encontrar su seguridad, que va a ser feliz porque tiene 1 millón más que tenía la última vez que miró la cuenta del banco. En efecto, la autosuficiencia, que es el gran pecado y la raíz de muchísimos otros pecados, esto es el querer ser como dioses. Esto es lo que le pasa a los ricos, que de verdad se creen que son dioses. La autosuficiencia que nace de no querer depender de Dios, sino de uno mismo, que es lo que te lleva a querer acumular dinero y conocimientos y bienestar, ideas, amistades, poder, cariño, hasta incluso las virtudes o las prácticas religiosas, pero soy yo. Justamente lo contrario de hacerse como niños. Al contrario, el que se sabe dependiente de un Dios que además nos provee. Esa es la persona sensata, el que se ha abandonado en Dios, porque lo único seguro que tiene en esta vida el hombre es Dios. De ahí viene la humildad, viene la confianza, que te abren a recibir todo como un don. También las inmensas riquezas de los bienes de arriba. Porque si Dios quiere colmarnos de tantos bienes sobrenaturales, no tendrá que encontrar un corazón limpio, un corazón vacío, para que pueda colmarnos de sus bienes. El que busca afianzarse en sí mismo, ese es el que se pierde. El que no se da cuenta que todo lo que tiene lo ha recibido como un don, lo dirá San Pablo, pero ¿para qué te envaneces? ¿Acaso tienes algo que no hayas recibido? Antes o después se va a acabar todo y te darás cuenta que todo es vaciedad
y sin sentido. El dinero y el tener, que será bueno o es necesario para la dignidad de la persona, es un peligro que te convierte en un idólatra, porque has convertido el billete de $100 o el billete de 100 euros o el billete de lo que sea en tu Dios y Señor y en la fuente de toda tu seguridad. Solo Dios es el origen, guía y meta de todo lo que hacemos y queremos en la vida. Así es la Virgen María, la que ha encontrado un tesoro en su Hijo Jesús, la que vive como hija de Dios, la que vive abandonada en la providencia, la que es capaz de cantar la bienaventuranza de los pobres, porque Dios derriba del trono a los ricos y a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Quiero que Dios me derribe o quiero que Dios me ensalce? Benditos nosotros si sabemos descubrir que la vida consiste en vivir como hijo de Dios.